El presidente Luis Lacalle Pou recibirá hoy a las 15 horas en la Torre Ejecutiva a Marcos Carámbula, expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, durante la anterior administración del Frente Amplio. La convocatoria surge luego de que Carámbula y otros 3 referentes de salud en el Frente Amplio enviaran una carta al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la que se ponen a disposición del gobierno para colaborar en la contención de la pandemia de COVID-19. En la carta, los expertos proponen además que Uruguay se asocie a estados de América Latina para lograr lo antes posible acuerdos para adquirir alguna de las vacunas aprobadas internacionalmente, dice la misiva. Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con uno de los firmantes de esta misiva, con el doctor Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública y ex asesor de ACE. Doctor Fernández Galeano, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, Romina, un gusto de estar con ustedes y con la audiencia. ¿Cómo surge la idea de esta carta? Bueno, es movida por la preocupación, movida por el cambio sustantivo que tuvo la realidad epidemiológica a partir de los primeros días de diciembre, ya finales de noviembre. Veníamos advirtiendo el riesgo de una pérdida de control de la epidemia. Todos habíamos hablado de la enorme problema que era superar ese umbral por encima del cual la epidemia empezaba, la transmisión viral empezaba a hacerse como circulación comunitaria, sin conexión entre los brotes, sin posibilidad de rastrear y mantener el control de la epidemia. Bueno, había un conjunto de advertencias que se habían hecho antes, concretamente en lo personal, lo que alguna vez lo hablamos, habíamos señalado la necesidad de hacer un control local de la epidemia que permitiera precisamente a través de los municipios, a través de del seguimiento territorial de la epidemia, poder hacer una vigilancia epidemiológica más cercana. Cuando se pierde el control de una epidemia de este tipo, lo vimos por la experiencia internacional, el riesgo efectivamente de una transmisión comunitaria intensa y de un crecimiento exponencial que ya nos coloca, porque de nada sirve tener una evaluación de tipo global desde el inicio de la pandemia. Lo que hay que mirar es cómo nos está yendo ahora. Hay unas cifras que a mí me gustaría, porque son muy elocuentes, marcar en este momento. Por ejemplo, Romina, para llegar a los 10.000 casos se precisaron 277 días. Para llegar a los 20.000 el día 2 de enero se precisaron 19 días. Y para llegar a 30.000, que será hoy o mañana, y no se trata de tener el oráculo, se van a precisar 13 o 14 días. O sea, estamos en lo que es un crecimiento empinado de la curva y hay que cambiar la estrategia. No se trata de inventarle la plana al gobierno, no se trata de intentar dirigir la pandemia, se trata de reconocer la realidad y en ese sentido se originó esta carta. Yo quería preguntarle por ese asunto, ¿no? La carta está firmada por referentes, decía yo, de salud del Frente Amplio, pero no es una carta, o no era una carta orgánica del Frente Amplio, no era orgánica de la fuerza política. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta distinción? ¿Plantearon el tema a la interna? ¿La idea era hacer un planteo que no tuviera tintes partidarios? Bueno, exactamente, la idea era por supuesto, el conocimiento de las autoridades del frente, particularmente el presidente, porque todos los que la firmamos somos militantes frente amplistas. A los nombres mencionados se agregó en el envío de la carta el nombre del profesor de la cátedra del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, el doctor Rodolfo Vázquez, que fue precisamente el director de epidemiología del ministerio del primer gobierno de Tabaré Vázquez y que participó en el plan estratégico que elaboramos con Vázquez. Bueno, la idea era... recuerdo por las dudas, la carta estaba firmada por Marcos Carámbula, Ricardo Ehrlich, ¿no? Ex intendente y ex ministro de Educación y Cultura, y por usted, ¿verdad? Y por Uruguay Russi. Por Uruguay Russi, ex presidente de la Federación Médica del Interior. Ahí está donde estábamos buscando también el hecho de expresar un punto de vista que tenía que ver con las preocupaciones del interior del país.
pero lo importante es el carácter orgánico o no orgánico de la iniciativa, incluso la comparecencia del propio Marcos Carámbula hoy, convocado por el presidente de la República. Hay momentos en los cuales una iniciativa de personas, como yo lo digo con mucha claridad y sin ninguna falsa modestia, o sea, con experiencia de gestión de gobierno, con trayectoria, con conocimiento de lo que es gestionar una crisis, con posibilidad de equivocarnos también. Vamos a ver si nos entendemos aquí. Una crisis de esta magnitud tiene que siempre tener la posibilidad de equivocarse y de retroceder y de cambiar y de mover, parafraseando al presidente de la calle Pau, las perillas. Creo que justamente lo que ha estado faltando, sin ánimo de polémica, es eso, es la necesidad de decir, estoy en una nueva realidad, cambio el rumbo, esto ya no es momento de pasar facturas, pero digo, estamos con esta situación desde mediados de noviembre. Sí, interpreto de lo que usted dice que bueno, esto era una forma de desbloquear ese diálogo que desde el Frente Amplio se venía pidiendo y que no encontraba respuesta de parte del gobierno, ¿no? Entendieron que bueno, que por este lado, sin hacer algo orgánico desde el Frente Amplio, sino por el lado de referentes en el sector salud y que han estado en cargos de gobierno. Entonces, por ahí había una puerta de entrada y por lo visto funcionó, ¿no? Porque el propio presidente de la República llamó al doctor Marcos Carámbula y lo convocó para hoy a las 15 horas, ¿no? El Frente Amplio había estado pidiendo esto durante meses y ahora sí se abre esa posibilidad, esa instancia de diálogo. Sin ninguna duda, yo creo que eso es una cosa positiva, es una cuestión que no está planteada. A ver, Romina, si puedo ser claro, porque no se trata de un problema partidario. Estamos en una situación de pandemia, de expresión de la pandemia en Uruguay, donde en lo último que tenemos que pensar, y esto no es una retórica, es el posicionamiento político partidario. Ni el gobierno puede pensar que este es un resultado, vaya para un lado o para otro del gobierno, lo hemos dicho siempre, ni es un tema de la oposición, es un tema de la nación. O sea, frente a crisis sanitarias de esta magnitud, ya las políticas de gobierno son insuficientes. Yo diría que incluso hasta podrían ser insuficientes las políticas de Estado. Yo creo que lo que hay que tener son políticas de nación. Hay que tener un encuentro con el conjunto de la ciudadanía que nos permita enfrentar como sociedad, Uruguay tiene antecedentes para hacerlo, enfrentar como sociedad un momento muy crítico, un momento que ya tiene una evolución donde lo que podemos aspirar es a mitigar el impacto, pero donde nunca es tarde, porque también ese es el otro tema, no podemos caer en el fatalismo de que las cosas no pueden ser de otra manera. No es tarde, se puede intervenir, hay medidas para tomar, seguramente en el día de hoy el compañero Marcos Carámbula, con la experiencia que tiene y con la perspectiva que marca Marcos siempre en la construcción de salidas, va a manejar, va a intercambiar con el presidente de la República iniciativas que pueden ser útiles para que las tome el país, no para que las proponga un sector político, sino para que las tome el país. Y yo creo que es un momento de diálogo. El diálogo es necesario y no es de mérito para nadie. Fernández Galeano, disculpe que lo interrumpa. Felipe Llambigas le saluda. ¿Qué tal, Felipe? Bien. La carta que ustedes firmaron estaba dirigida, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Y fue, unos días después de que el ministro adjudicara el tema del crecimiento exponencial a marchas organizadas por los sindicatos y demás. ¿Incidieron estas expresiones en que ustedes definieran a salir a escribir esta carta? No, lo que definió fue el contexto general. Yo creo que tomar solo el pronunciamiento sobre ese tema, sobre el cual nos referimos en la carta, diciendo que es inconveniente ese manejo, pero no es el tema central. El tema central es el momento, la coyuntura epidemiológica, sanitaria, humanitaria en la que está Uruguay, la situación de los trabajadores de la salud, porque creo que hay un elemento que está en la carta resaltado que yo quiero seguir jerarquizando hoy. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan, y cuidarlos es también escucharlos, es también tener una mirada atenta a lo que les está pasando, es no estigmatizar. Creo que hay algunas señales en estas últimas horas que son todo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿A qué se refiere concretamente? Y me refiero a culpabilizar a los trabajadores por entrar en seguro de paro en un contexto de pandemia. Me refiero
a estar buscando permanentemente culpables, en lugar de estar buscando con diálogo y con escucha soluciones compartidas. Es decir, el peor camino en este momento para mí, lo digo con mucha responsabilidad, es el de responsabilidad. Por eso tengo expectativas y saludo la convocatoria del presidente Lacalle Pou. Yo creo que acá no importa, creo que hay un momento en el cual la gestualidad tiene que dejar lugar a los hechos concretos. Y entonces, bueno, si hay a través de un encuentro la posibilidad de estar dando una señal de entendimiento, bueno, no se trata de ninguna manera de cuestionar, de poner en jaque a nadie. O sea, yo por lo menos estoy seguro que es el espíritu de los compañeros con los que firmamos esta carta. El espíritu es un espíritu de contribución, de aporte, de poner el mejor conocimiento posible, porque un foco de la carta es precisamente el de tomar el conjunto de vacunas que están a disposición y jugar por todas. De eso le propongo hablar en el próximo bloque, sí, porque la carta hace referencia a la situación sanitaria, pero también hace una propuesta para conseguir vacunas que consiste en asociarse con países de América Latina para lograr acuerdos de adquisición de estas dosis, ¿no? Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor Miguel Fernández Galeano. 4 referentes en salud del Frente Amplio enviaron una carta al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la que ponen a disposición del gobierno para colaborar en la contención de la pandemia de COVID-19. En la carta, los expertos proponen además que Uruguay se asocie a estados de América Latina para lograr lo antes posible acuerdos para adquirir algunas de las vacunas aprobadas internacionalmente. La misiva parece haber tenido sus resultados porque el presidente Luis Lacalle Pou recibirá hoy concretamente a las 15 horas en la Torre Ejecutiva a Marcos Carámbula, expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado durante la administración anterior y uno de los firmantes de esta misiva. Sobre eso estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el doctor Miguel Fernández Galeano, otro de los referentes del Frente Amplio en Salud que firmó esta carta, este documento. Fernández Galeano, empecemos por el tema de vacunación, como decíamos antes de la tanda, que es uno de los temas que ustedes abordan en la carta que firmaron y le entregaron al ministro Salinas. Remarcan en esta misiva que la estrategia del gobierno es colarse entre los grandes, digamos, que han reservado con mucha anticipación vacunas y digamos, han sido parte de protocolos en sus fases tempranas, muchos de ellos. Citan de alguna manera, de forma sutilmente crítica, la frase que el presidente usó en la última conferencia de prensa, esa de colarse entre los grandes. ¿Cuál entienden ustedes que es la falla de la estrategia que está teniendo el gobierno con la negociación actualmente? Bueno, Uruguay tomó una medida muy adecuada en su momento, mediados de septiembre, incluso desde antes venían las negociaciones, de adherir junto a 190 países a una plataforma de acceso global a vacunas, COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna no debería ser un bien mercantil y el objetivo de adquirir las vacunas en el marco de una gobernanza global de la OMS con equidad, estableciendo prioridades y sin una pugna de mercado por la vacuna, es un camino adecuado que defendimos en su momento y que estamos de acuerdo hoy que siga estando. Claro, pero eso no fue la realidad, incluso la OMS lo ha señalado, ¿no? Que hay una carrera la realidad es que el mercado empezó a disputar, justamente a perforar el sistema de solidaridad, a una carrera por colocar las vacunas de mercado, y eso es un problema que se podía advertir con mucha claridad ya sobre los primeros días, finales de octubre, los primeros días de noviembre. En ese momento muchos países iniciaron, un buen camino no quiere decir de que no haya que estar atentos a qué está pasando con él, un camino complementario de buscar efectivamente alternativas y buscar otros acuerdos. Para un país chico como Uruguay, esos acuerdos son acuerdos de Estado. Yo pongo el ejemplo de Bolivia. Bolivia tiene un presidente, el presidente Arce, hace 2 meses y medio, ya tiene un acuerdo para recibir vacunas de distintos laboratorios. Hoy escuchamos el plan de adquisición de vacunas de Bolivia, que es un ejemplo
de pragmatismo, de una manera muy amplia de mirar el tema de las vacunas. Yo creo que aquí se puso como argumento el argumento de la efectividad y la seguridad de la vacuna. Hoy todas las vacunas están en fase 3 y por lo tanto todas son igualmente utilizables por los países, todas con niveles de incertidumbre que no se pueden negar, pero que en términos de seguridad y de eficacia están siendo utilizadas e implementadas en varios países. Todas en fase 3, pero algunas más avanzadas que otras dentro de esa fase 3, ¿no? La fase 3, para dar una idea, porque a veces con estos temas dura 2 o 3 años, o sea, entrar en fase 3 no es un acto administrativo, es un proceso de habilitación donde, en definitiva, la verdadera validación de las vacunas, cuando se hace, que no es lo normal, es bastante excepcional, una autorización de emergencia, una autorización excepcional, se termina haciendo, en definitiva, con la vacunación global de la humanidad, a nivel global. Ese es el momento final. Ahora, por cierto, con niveles de seguridad, nosotros tenemos que ganar, en parte este tema del diálogo y del acuerdo, es que si hay un tema que no necesita de controversia, no necesita de hinchadas, no necesita de banderas ni de ideologización, es el tema vacunas. Las vacunas son un bien preciado que debemos todos, con seriedad y con responsabilidad, por cierto, la autoridad sanitaria, pero toda la sociedad, reconocer, porque, a ver si nos entendemos, un tema central de la inmunización es que el objetivo principal ni siquiera no es el de la protección de las personas, es un objetivo importante. El objetivo principal de la inmunización colectiva, de lograr la inmunidad de grupo, a mí no me gusta utilizar el nombre epidemiológico de inmunidad de rebaño, es el de garantizar el estatus sanitario de un país, el de lograr a través de superar un porcentaje muy alto, por cierto, se habla para COVID-19 de un 70%, una inmunidad colectiva que no es nada razonable lograrla al costo sanitario y social que tiene la enfermedad, y que hay que lograrlo a través de una vacuna que la previene y que protege a la población. ¿De alguna manera usted quiere evitar que se dé la politización de la vacuna como sucedió en Argentina, por ejemplo que tenemos tan presente? Sin duda, la politización, la partización, la ideologización, la brecha en el tema que no precisa de brecha. O sea, lo que precisa la vacuna es confianza, por cierto, racional, confianza en los elementos científicos, confianza en la calidad y la trayectoria de los institutos y las empresas que ponen las vacunas, y confianza en la evaluación de pares. Y para ser aprobada en fase 3, las vacunas tienen que tener publicaciones, tienen que ser auditadas por expertos internacionales, tienen que pasar un conjunto de requisitos. Por ejemplo, todo factor nada menor. La eficacia es muy importante porque es la que en definitiva justifica la utilización de la vacuna. Pero la seguridad de las vacunas es un elemento. Ustedes han llevado allí a expertos muy calificados, como el doctor Zabalgoiti, donde esto lo han explicado con mucha claridad. La seguridad es importante. Y la seguridad para las vacunas que han entrado en fase 3, a esta altura son más de 13, es un elemento que está garantizado con niveles de efectos adversos que toda vacuna tiene, se están dando los mismos niveles de adversos. Lo que no puede pasar es que se vacunen 50.000 personas en la República Argentina los primeros 3 días y haya un titular que diga que 317, o sea, el 1%, tuvo algún efecto vacunal de los que está previsto que se tenga. Esto también se testea. Dentro del tema de la ideologización, como le planteaba Romina, ¿usted entiende o ustedes entienden que entonces el gobierno uruguayo puede haberse apresurado a descartar la vacuna rusa, que es una de las que está disponibles en el mercado y tal vez a las que sería más sencillo acceder? Le voy a responder no por ser políticamente correcto. No tengo claro que el gobierno uruguayo lo haya descartado. Espero que no lo haya hecho, porque yo creo que tenemos que ir a un portafolio de vacunas que nos permita combinar de acuerdo a distintas poblaciones, porque ahí hay también un tema que viene después, es establecer una priorización y una comunicación muy clara de por qué y cómo se prioriza.
el hecho de contar con un portafolio de vacunas tiene sus dificultades porque obliga a una comunicación muy clara, obliga a una comunicación muy clara respecto al tema del número de dosis. O sea, la comunicación social se convierte en un elemento muy importante. Pero respondiendo a tu pregunta, yo no creo, no quisiera, por lo menos lo voy a colocar en ese plano, decir que hay ninguna vacuna rechazada. No sería razonable. No es lo que surge del informe que presentó el Ministerio de Salud Pública en un trabajo conjunto con el GACH, con el AUDELAR, en la cual se informan 3 cosas sobre las vacunas grandes. La primera, todas las vacunas están en iguales condiciones de ser utilizadas. Este es un informe del GACH del 23 de diciembre. Ha pasado cosas desde ahí para adelante, pero el 23 de diciembre el GACH, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con el área de vacunas, que es un área muy prestigiosa y muy valiosa del Ministerio de Salud Pública, con técnicos que reconocemos, allí se ponía con mucha claridad. Todas las vacunas tienen en términos de eficacia y de seguridad el mismo valor. Afirmación 1. Afirmación 2. Hay que vacunar lo antes posible. Afirmación 3. Quizás sea necesario tener que utilizar más de una vacuna. Está bien. Científicamente no fue rechazada ni fue descartada. Mi pregunta por eso iba en función de lo ideológico, si entienden que tal vez, porque no son la vacuna rusa no es de la que se está hablando desde el gobierno, ¿no? Se habla de la de Pfizer, se habla de Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, se habla de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. De las mismas que tenemos que hablar todos, sin descartar ninguna. Esa es mi postura. Yo no quiero prejuzgar la postura del gobierno. Yo espero y aspiro a que el gobierno y la autoridad sanitaria, porque en definitiva esta es una decisión de la autoridad sanitaria, escuche el informe o tome en cuenta el informe hecho por la propia comunidad científica respecto al tema vacunas, donde en definitiva, como acabo de decir, todas las vacunas son utilizables. Habrá que ver, de acuerdo a disponibilidad, a negociación, etcétera, un conjunto de factores, a tiempo de entrega. Hoy ya estamos jugando con la necesidad de establecer, porque se habla de un plan de vacunación. El Ministerio presentó un plan de vacunación respecto a los contingentes a operar. Eso es útil. Yo no quiero descalificar esa parte del trabajo que hacen técnicos que trabajan con mucha capacidad y con mucha idoneidad. Pero hay otro tema que es el plan de adquisición de la vacuna, que lamentablemente dejó de ser un plan de adquisición global a través de un mecanismo único para todo el planeta y pasó a ser un mecanismo de disputa indeseable, inequitativa, etcétera, porque eso hay que seguir diciéndolo con mucha claridad, pero hay que tener un plan de vacunaciones que con realismo diga cuáles son las disponibilidades, cuáles son los acuerdos posibles, y sin ninguna atadura de ningún tipo, ya saco la ideológica, empiece a mirar con pragmatismo la posibilidad de vacunar lo antes posible, porque se dice, bueno, no hay que vacunar rápido. Bueno, no, yo creo que sí. Creo que la conclusión a la que está llegando el mundo, que con el crecimiento exponencial del mundo y el que tiene Uruguay, vacunar con responsabilidad y con certeza en estos plazos se convierte en un elemento muy importante. Doctor Fernández Galiano, ustedes en la carta que le envían al ministro Salinas y a partir de la cual el presidente aceptó charlar, ¿verdad?, convocar a Marcos Carámbula concretamente para hoy de tarde, plantean y proponen que la alternativa sea asociarse a países de América Latina para lograr lo antes posible acuerdos para adquirir alguna de las vacunas aprobadas internacionalmente que han demostrado eso en la fase 3, ¿no?, los niveles exigibles de seguridad y efectividad. ¿Cómo sería esa asociación? ¿Comprarle a los países que ya compraron? ¿Que Uruguay haga una compra conjunta con alguno de los otros países de la región? ¿Y qué beneficios tendría esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿la vacuna sería más barata para Uruguay? Yo creo que el costo es un tema que hay que mirar, pero no es sin duda el más importante. Uruguay tiene posibilidades económicas de, por cierto, siempre mirar los costos, pero tiene posibilidades económicas de tomar opciones donde la variante costo sea, en todo caso, una variante más y no la determinante de una alternativa, particularmente en el escenario en el que estamos. Respecto a las variantes de cómo manejar las distintas opciones, ahí hay que tener el mapa de situación, que yo no lo tengo, porque esto supone tener un nivel de información que
muchos casos se logra solo a través de una gestión de gobierno, y con ese mapa manejar variantes. Es decir, Uruguay tiene una tradición enorme de alta diplomacia en el manejo, como país pequeño y como país con tradición en el tema, de saber moverse como política de Estado. Y yo cuestiono, porque justamente el cuestionamiento no es un cuestionamiento a la idea de colarse, no es un cuestionamiento, digamos, de tipo de busca de la diferencia, es que no es un tema de mercado. Nosotros no lo vemos como un tema de mercado. Eso está haciendo referencia a una de los argumentos del gobierno, que ha señalado que, bueno, que dado cómo está la situación y la avidez de vacunas por vacunas en el mundo, bueno, Uruguay, con la población que tiene, hace que sea poco atractivo desde ese punto de vista de mercado, y por eso el presidente hacía explícito en la última conferencia que la estrategia de Uruguay iba a ser colarse entre los grandes, ¿no? Sí, usted dice, por eso entiende que no es... No quiero insistir en el tema de las afirmaciones. Miremos para adelante y miremos con carácter propositivo. Y realmente lo digo fuera de toda retórica. Lo que yo estoy pensando particularmente, y lo que estamos pensando nosotros con la carta, es fundamentalmente... ¿Estoy ahí? Sí. Escuchamos. Sí. Lo que estoy pensando con la carta es fundamentalmente el tema de negociar con la mayor amplitud posible con los países, con los estados, la posibilidad de entrar en acuerdos que los países ya tienen, los que sean necesarios para tener la adquisición de distintas vacunas que están disponibles. Esto supone, por cierto, negociar en la región, supone mirar lo que ha pasado con países que tienen excedente de vacunas, porque han hecho un plan de vacunaciones en el cual los acuerdos que han tenido les podrían permitir la posibilidad de contar con algunas vacunas, pero siempre en una lógica que no sea una lógica de negociación directa con la industria, con una lógica que sea, bueno, nos apoyamos con los estados, somos un país chico, somos un país interrelacionado. O sea, lo que tiene que entrar a jugar es Cancillería directamente. Yo creo que tendríamos que jugar, de hecho la voluntad, por lo que ha trascendido, yo no quiero, la voluntad del canciller Francisco Bustillos ha sido precisamente la de interactuar con la República Argentina en ese sentido y en esa dirección. Sí, ustedes mencionan directamente, ¿no?, que en la carta dicen, les consta que la buena disposición de Argentina y México y de los conglomerados de Oxford AstraZeneca para incluir a Uruguay en su plan. Ellos sin descartar la posibilidad de obtener las vacunas en el marco de la iniciativa COVAX, como venimos comentando, ¿no? Eso es, justamente, eso es lo que nosotros, a partir del conocimiento que se puede tener y de los vínculos que se pueden tener sin tener responsabilidades de gobierno que son indelegables, porque eso tiene que estar claro en esta conversación. O sea, los firmantes de esta carta, que somos 3 personas que van allá de la experiencia que particular los cofirmantes, no me quiero poner yo en ese lugar, pero digo, la trayectoria de los compañeros que firman la carta, de Ricardo Erlich, un hombre que tiene mucho que ver, lo quiero mencionar ahora, con el sistema científico que tenemos, porque todo tiene que ver con todo. Y creo que este es un momento para mirar con perspectiva los temas. O sea, hay un Ricardo Erlich, nosotros tenemos información, conocimiento de cómo se mueve este mundo, y en ese conocimiento de este mundo sabemos que los laboratorios estarían en disposiciones en acuerdo entre países. Para un laboratorio no es lo mismo la negociación con un país bilateral que un acuerdo triangulado Bolivia, Argentina, Uruguay. No es lo mismo, tiene una significación en términos de no solo comerciales, sino en términos de la sustentabilidad del acuerdo, que es diferente. Ese es el camino que hay que elegir, el de políticas de Estado. Sí, ahí viene la crítica de si lo mejor sería negociar en conjunto con estos socios del Mercosur, que han tenido una política tan particular, ¿no?, en el manejo de la pandemia, ¿no? Pienso en Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que lo que ponemos cuando miramos la región, no lo estoy diciendo por tu pregunta, entiendo tu pregunta, miramos lo que hace Brasil a estos efectos de la pandemia. Yo creo que lo que hay que mirar es lo que de alguna manera nos traiga, sin entrar en esas polémicas, las soluciones lo antes posibles en una política muy transparente, muy clara, muy comunicada también, que nos permita efectivamente conseguir el objetivo. Y conseguirlo, repito, con acuerdos que pueden ser perfectamente reivindicables. ¿Qué mejor para una pandemia que salir en acuerdos de países de la región? ¿Qué mejor puede pasar en clave de nuestra relación con la República Argentina
de que ser hermanos en la búsqueda de una salida conjunta en el tema de la pandemia. Puede haber algún resultado ya ahora en términos simbólicos mejor que ese, yo lo miro de esa manera. Y respecto a la posibilidad de que un Estado, vio que, por ejemplo, trascendió hoy el semanario Búsqueda, publica que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, le ofreció a la calle Pou las dosis que su país no llegue a utilizar, ¿no? Ustedes no descartan esa opción también, ¿no? Yo no descarto ninguna, sería... Pero ¿por qué sería esa buena disposición? Voy a eso porque hay quien preguntaba, bueno, ¿y por qué un país estaría dispuesto a donar vacunas, a cedernos vacunas a nosotros, si el mundo está tan ávido de vacunas? Bueno, el tema es que el problema es que acá hay la realidad hoy y la planificación. Es decir, estos temas no se pueden manejar sin planificar. Sin plan no hay futuro. Y pensar en la adquisición de vacunas, no hoy, sino desde octubre, con distintas alternativas y no pensando que nos va a ir siempre de la misma manera, porque un plan incluye conocer los escenarios y las contingencias que se pueden dar y saber que en algún momento nosotros podríamos no ser distintos a lo que pasaba en el mundo. Yo estoy deliberadamente tratando de poner el foco en la solución y no en la controversia o en la diferenciación. Pero frente a la pregunta que tú realizas, Romina, y que yo la entiendo pertinente, sí digo, las razones son que si yo hago un plan, yo puedo prever justamente que si hay algún país que hace un plan de vacunación que puede cumplirlo a plenitud, como está pasando, por ejemplo, con el Estado de Israel, más allá de que han aparecido discusiones respecto a población no incluida. Bueno, hay una discusión enorme, o por lo menos una diferencia enorme con respecto a los recursos que tiene Israel, ¿no? Para comprar las dosis, para la logística que puede poner a disposición y demás, ¿no? Bueno, el plan incluye pensar en la logística, pensar en la adquisición, pero tiene que haber escenarios. Es de buena política y de buena práctica construir escenarios y hacerlo con una mirada amplia, con una mirada abierta, con una mirada que no tenga ningún tipo de sesgo, ni sesgo por una vacuna, ni sesgo por con quién lo hago, sino una política de Estado respaldada por toda la sociedad, con confianza de toda la sociedad en ese camino. Yo insisto mucho en este tema, porque hay que poner una mirada, hay que incorporar una perspectiva de salud pública en este tema. Y una perspectiva de salud pública incluye que solo se puede manejar este tema espalda con espalda, que solo se puede manejar en una perspectiva de todos a una y todos en la misma. Y yo creo que eso es lo que hay que construir. Y ese es el espíritu principal, más allá de lo Ahí está mandando también un mensaje para la interna del Frente Amplio, ¿no? Es un mensaje para todos. Yo creo que en realidad en estos momentos yo creo que el pensamiento que nos ayuda es el pensamiento tubo. Es decir, ¿a quién le sirve tal cosa? Yo quiero pensar, y creo que es el espíritu de todos los compañeros con los que tomamos iniciativa, y sin duda con el que va a ir hoy Marcos Carámbula en la entrevista con el presidente. Yo creo que es muy importante que el presidente de la República reciba a partir de una carta a una persona con la trayectoria más allá de quienes firmamos la carta de Marcos. Creo que y tengo expectativas que de esa reunión aparezca un tono nacional de búsqueda de salida, que es el que está precisando este momento de la pandemia. Doctor Miguel Fernández Galeano, especialista en Administración de los Servicios de Salud, subsecretario de Salud Pública en el periodo 2005-2010, adscripto a la presidencia de ACE desde marzo 2018 a marzo 2020. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos aquí en Perspectiva. Integrante de las tertulias también. También, me faltó eso en el currículum, Miguel. No, usted no le hace, no me ve como vecino. Acá lo que pasa que era con otro gorro, ¿no? Acá entrevistado. Muy bien. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Ya venimos en un ratito, 9:30, con la tertulia, como siempre. Pero antes salimos de nuestro país y miramos concretamente a Estados Unidos, porque ustedes saben que allí la Cámara de Representantes acusó ayer al presidente Donald Trump de incitar el ataque de sus partidarios al Capitolio, por lo que el mandatario será sometido a un juicio por segunda vez en el Senado.